muchas personas que están buscando la paz, a veces piden hasta que le quite todas las cosas que tiene alrededor, pero que le dé esa paz que está buscando la persona. Pero resulta que esa no es la paz que ofrece Dios. La paz que ofrece Dios es en medio de los problemas. En otras palabras, Cristo no nos va a quitar los problemas para darnos la paz. Al contrario, nos va a dar paz en medio de los problemas, porque esa es la paz que viene de Cristo. Mientras que el mundo que cree, ¿cómo concibe la paz? Como ausencia de problemas. En el cristianismo no es así. Es paz a pesar de los problemas. Un gozo que tiene la persona que se experimenta a través de la paz. Una persona que, a pesar que tiene conflictos exteriores, su paz no depende de las circunstancias, sino depende de su relación con Dios. Sabemos que todo este fruto del Espíritu está en función, gira alrededor de dos características fundamentales de lo que Dios quiere de nosotros. Dios no quiere ningún sacrificio. ¿Sabes qué es lo que Dios quiere de nosotros? Primero, misericordia. Misericordia para con respecto a nuestros hermanos. Y con respecto a Dios, quiere conocimiento, que lo conozcamos. Porque ¿qué sirve que yo le ore a Dios, pero no lo conozco? Empiezo a decir una cantidad de cosas que muchas veces van contra la misma voluntad de Dios. Entonces lo que el Señor quiere de nosotros es conocimiento, que lo conozcamos. Cuando nosotros conocemos a Cristo, como dice la Escritura, podemos pedir las cosas que están conforme a la voluntad de Dios. Acuérdense que si nosotros no recibimos lo que pedimos, es porque pedimos para nuestros deleites y no vamos a recibir respuesta a esas oraciones. Muchas personas oran por su salud, y no está malo orar por la salud, pero primero hay que pedir por el reino de Dios y su justicia. Santiago 4:7 nos dice, pedís y no recibís porque pedís mal, pedís para vuestros deleites. Nosotros tenemos que pedir para el deleite del Señor, por eso la palabra dice, buscad primeramente tu salud. No, ¿verdad? Tu prosperidad. No. Tu paz. No. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. ¿Qué son añadiduras? La salud que está buscando, la prosperidad que está buscando, la paz que está buscando tu corazón. Viene como consecuencia de la búsqueda del reino de Dios y su justicia. ¿Y qué significa el reino de Dios y su justicia? ¿Cómo busco yo el reino de Dios y su justicia? Es que se aplique o que vivamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es justa, es la única que nos lleva a la justicia. Entonces, buscar el reino de Dios y su justicia es aplicar ante todo lo que dice la palabra de Dios, a pesar de mis conceptos, a pesar de lo que vaya en contra de lo que yo he creído siempre. Entonces, eso es lo importante, que entendamos que el fruto del Espíritu que Dios nos da irá en función de dos elementos fundamentales, en que practiquemos misericordia y que busquemos el conocimiento de Dios, porque eso es esas son las dos cosas que Dios quiere en nosotros, misericordia y conocimiento. Antes que cualquier sacrificio, antes que usted se ponga a orar, y vuelvo y repito, orar no es malo, lo malo es no orar conforme a la palabra. ¿Será que es malo pedirle a Dios que me salve? No, no es malo, pero no está conforme a las palabras. Pídele a Dios para que se establezca el reino de Dios y su justicia, para que Dios le dé valentía para predicar la palabra. Y verá que lo demás viene por añadidura. Viene como consecuencia de lo que usted está pidiendo. Esa es la gran promesa del Señor. Buscar primeramente el reino de Dios. Y las demás cosas Dios te las va a dar como consecuencia de la añadidura. Pero desafortunadamente nosotros buscamos más las añadiduras antes que el reino de Dios. No aplicamos la justicia de Dios. ¿Y qué es la justicia de Dios? Doblegar nuestro concepto, mi pensamiento, ante lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Y qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Misericordia. ¿Qué es misericordia? Es darle algo a una persona aunque no se lo merezca. Y la mayor obra de misericordia que nosotros podemos hacer es perdonarla. Porque es duro perdonar, ¿verdad? Tú sabes lo que me ha hecho esa persona, ¿cómo lo voy a perdonar? Y tú no sabes lo que Cristo también hizo por esa persona. Entonces nosotros vivamos del amor de Cristo, recordemos lo que Él hizo por nosotros, cómo nos ha cambiado, para que podamos nosotros también aceptar, perdonar a otra persona. Porque perdonar no es fácil, es difícil, pero solamente con la mirada puesta en Cristo podemos practicar la mayor obra de misericordia que nosotros podemos hacer, que es perdonar. Bueno, entonces el significado de la paz es que es armonía entre las personas, ausencia de problemas concibe el mundo como la paz, que no hay enfrentamiento, que no haya conflicto con nadie, ni con las demás personas, ni con los familiares, ni con ninguna circunstancia, ni problemas económicos. Así concibe el mundo la paz, pero la paz que presenta nuestro Señor Jesucristo es diferente. Muchas personas buscan la paz de Cristo en forma equivocada. Miremos cómo buscó un personaje muy famoso en la Biblia, que es Jacob, cómo buscó la paz de Cristo. Mire cómo lo buscó él. Génesis 28, por favor me acompaña, Génesis capítulo 28, verso 20.
esta persona empezó a hacerle un chantaje a Dios. ¿Sabes que muchas personas oran chantajeando a Dios? Aunque lo hacen inconscientemente, pero realmente están chantajeando a Dios. Miremos cómo es esto. Es bueno por eso estudiar la palabra de Dios, para que sepamos pedirle a Dios, para que sepamos cómo dirigirnos a Él. Y también esperar en Él, porque muchas veces nosotros no recibimos lo que queremos, entonces nos sentimos defraudados, sentimos que Dios no nos ama porque no responde a nuestras oraciones, pero resulta que estamos pidiendo mal. Vimos Santiago 4:7 nos dice, pedí y no recibí porque pedís mal, pedí para vuestros deleites. Mire cómo una persona egoísta actúa. Génesis 28:20, ¿ya lo tienen? Amén, dice, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vivir, si volviere en paz a mi casa mi padre, Jehová será mi Dios. Muchas personas dicen, Señor, si tú me sanas, yo te serviré. Eso es chantaje. Nosotros no le servimos a Dios porque Él me dé algo. Ya me dio la salvación, que es bastante. Ya me dio la conversión, que es el milagro más grande que puede tener una persona. Pero muchas veces actuamos chantajeando a Dios. Señor, si tú sanas a mi hija, a mi hermano, a mi pariente, yo te serviré. Señor, si tú me bendices económicamente, yo te ofrendo para tu obra. Eso es chantaje para Dios. Y es más, el mismo Jacob dijo, si tú me bendijeres, los diezmos daré. Te daré. Otro chantaje para Dios. Vean, nosotros no tenemos que exigirle nada a Dios. Nosotros no estamos en condiciones de pedirle nada a Dios. Dios es nuestro creador, nosotros somos la criatura. Nosotros tenemos que actuar siempre obedeciéndole a Él. Pero muchas personas toman a Dios como si fuera el sirviente. Dios, tú me tienes que bendecir ahí porque yo soy un hijo tuyo, yo leo la palabra, yo oro todos los días. Tú me tienes que sanar. ¿Cómo así que me tienes que sanar? Tenemos que morirnos. Ajá. Si es tu deseo, si está entre tus propósitos, eso es lo que tenemos que pedir nosotros. Así hizo, imagínate, el Hijo de Él, nuestro Señor Jesucristo, Dios, si es tu voluntad, quita esta copa de mí, pero que no se haga la mía, sino la tuya. Eso es lo que tenemos que pedir siempre, que se haga la voluntad de Dios. Jesucristo lo pidió, ¿verdad? Señor, quita de mí esta copa. Él veía que iba a sufrir y él no quería sufrir, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si tengo que sufrir porque es tu voluntad, pues vamos para allá. La voluntad de Dios siempre tiene que prevalecer. Y eso nos ayuda a enfrentar las circunstancias, a que vivamos con gozo, a que vivamos con paz. Pero si vivimos siempre pidiéndole cosas al Señor y como vemos que no nos lo da porque no es lo que el Señor quiere, entonces ¿qué vamos a vivir? Defraudados. El Señor no me quiere, yo me voy de la iglesia, ¿qué voy a hacer yo ahí? Si el Señor no me ha sanado, si el Señor no me ha prosperado, si el Señor esto y esto y esto. Usted estaba chantajeando a Dios y Dios no acepta chantaje. Él es el soberano. ¿Cómo podemos nosotros chantajear a Dios? Mire lo que hizo Jacob. Si tú me dieres comida, si tú volvieres en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. En otras palabras, te serviré, pero si tú me bendices y me das paz. Condicionando servirle a Dios. Nosotros no podemos condicionar el servirle a Dios, ni mucho menos. Entonces, muchos tratan a Dios como si fuera el sirviente, que tienen que realizar un servicio a cambio de uno que nosotros realizamos. En otras palabras, como si fuera un trueque. Yo hago esto, pero si tú haces aquello por mí. Yo salgo a predicar, pero si tú me sanas. Yo salgo a hacer aquellas cosas si tú me bendices. No. Nosotros hacemos las cosas no esperando nada a cambio. Acuérdense que Dios ama al dador alegre. ¿Y cuál es el dador alegre? Aquel que no espera nada a cambio, porque Dios no es un Dios de trueque. Dios no te va a bendecir porque tú bendigas a Él. O porque Él te va a bendecir porque tú le prometiste de que si te iba a bendecir tú le ibas a seguir. No, eso sería un Dios de trueque. Dios no quiere eso. Entonces, el origen de la paz conforme cree el mundo que busca la paz es la eliminación de los conflictos. O sea, que no haya problemas, que no haya nada. Es diferente a la paz que Dios nos ofrece. La paz que Cristo nos ofrece es paz en medio de los problemas. No importa lo que esté pasando. ¿Por qué? Porque tu felicidad, tu paz no depende de las circunstancias, depende de tu relación con Dios y de una relación armónica o armoniosa con nuestro semejante. La paz que ofrece Dios es una paz duradera, una paz fuerte. Pero ¿cómo tenemos que hacer para buscar esa paz que Cristo nos quiere dar? La misma palabra nos lo dice aquí en Filipenses, por favor me acompaña. Filipenses 4:6. El Señor nos dice la manera de encontrar la paz de Dios.
sin exigirle nada a cambio, sin presionarlo, sin descaro de exigirle nada a Dios. Mire cómo tenemos que buscar la paz. Nos lo dice Filipenses capítulo 4, verso 6. Amén. Dice, por nada estéis afanosos, o sea, que se quiten los afanes de nuestra vida. Los afanes siempre nos los producen, son nuestros propios deleites. El mundo nos produce afanes. Entonces, dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, sin exigencia. O sea, y ruego, tenemos que ser, la oración es rogatoria, nunca exigirle nada a Dios. En acción de gracias, o sea, dándole gracias a Dios por todo, a pesar de esa situación por la que estamos pasando, que es mala, por esa enfermedad, por esa calamidad económica, esa calamidad doméstica, dale gracias a Dios, porque se va a cumplir la finalidad que Él quiere. Acuérdense que Romanos 8:28 dice, todos los que le suceda, los que conforme a su propósito son llamados, es para su bien. Todo lo que Dios permite en nuestra vida es para nuestro bien. Y si nosotros creemos en eso y estamos convencidos, y eso es lo que se llama fe, fe no es para pedir, fe es para creer las promesas de Dios. Si nosotros estamos confiados en esas promesas, vamos a vivir tranquilos, sin desespero, sabiendo que Dios es el que tiene el control. Vea, y Dios nos va a dar lo mejor para nosotros, que es superior a lo que nosotros le estamos pidiendo. Muchas veces le estamos pidiendo cosas al Señor, y el Señor, lo que Él nos va a dar es mejor que lo que le estamos pidiendo. Pero como no estamos acostumbrados a pedir y que nos den, entonces ahí viene el problema grande. Y usted ve que muchos versículos, cuando Dios hacía un milagro a una persona, ¿sabe cuál era el factor común cuando Cristo hacía un milagro a la persona? Decía, no se lo digas a nadie. Porque si bien es cierto, la palabra de Dios dice que el reino de Dios, para entrar al reino de los cielos tenemos que ser como niños, pero hay una parte de los niños que a Dios no le gusta. Imagínense un padre que tiene 2 niños. Y si le regala un par de zapatos a uno, ¿qué tiene que hacer con el otro? Dale otro par de zapatos, ¿verdad? Esa parte del Señor la ve con malos ojos porque eso se llama egoísmo. Resulta que Dios le hace un milagro a una persona y ese milagro no se lo va a hacer a otra persona, le hace otro, pero no ese. 2 personas sufren de cáncer, viene el Señor y sana a una persona de cáncer porque el Señor hace como Él quiera. El Señor sigue haciendo milagros, sigue haciendo maravillas. Entonces la otra persona que también sufre de cáncer, que se enteró del problema, entonces le va a decir, Señor, así como curaste a Juanito, curame a mí también. Porque nosotros somos así, somos egoístas. El Señor no quiere eso. Usted pida siempre para que se haga su voluntad, la voluntad del Señor en su vida, que es lo más importante. En medio de esa enfermedad, Dios te va a dar la mejor sanidad. ¿Sabes cuál es la mejor sanidad? Limpiarnos de la lepra del pecado. Esa es la mayor sanidad que nosotros podemos tener. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, por su llaga fuimos sanados, pero no de las enfermedades físicas, sino de la enfermedad mortal que ataca a todas las personas en común, a todas las personas, que es la enfermedad del pecado, la lepra del pecado. Por esa enfermedad fue que murió Cristo en la cruz del Calvario. Para limpiarnos con su sangre preciosa de nuestra vana manera de vivir. Para eso es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no es para echar fuera demonios, ni para detener una tempestad, una tormenta. Es para limpiar nuestra conciencia de nuestra vana manera de vivir, para que empecemos a tomar la palabra y aplicarla a nuestra vida y vivir en fe, buscando siempre el reino de Dios y su justicia, sabiendo que Dios tiene el control de todo lo que nosotros nos suceda, y que si Dios tiene el control de todo lo que nos suceda, ¿por qué nos preocupamos de lo que nos suceda? Si Dios cuida las plantas, cuida los pajaritos que están ahí, usted los ve silvestres y Dios los cuida, ¿cómo no nos va a cuidar nosotros si somos la máxima creación de Él? Entonces, si nosotros partimos de esa confianza en Dios, sabemos que Él tiene cuidado de nosotros, viene la paz de Cristo en nosotros. Amén. Entonces, dice el verso 7, el mismo Filipenses 4 que estamos leyendo, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mire, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué todo entendimiento? Porque sabemos que una persona que cuando está en problemas tiene una enfermedad catastrófica, una enfermedad mala, bueno, todas las enfermedades son malas, pero hay unas más malas que otras. ¿Qué es lo primero que se le va? Se le va la paz. Y cuando se le va la paz, le da miedo. Me voy a morir. ¿Qué va a pasar en mi familia? ¿Qué va a pasar en mi mamá? ¿Qué va a pasar en mis hijos? ¿Qué va a pasar en fulano? Le cae un miedo. Y precisamente la paz de Cristo es para que tengamos paz en Él y se nos quiten todos los miedos que podamos tener en un momento dado. Porque cuando tenemos problemas nos viene el miedo inmediatamente.
Entonces por eso dice el verso 7, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cristo nos ofreció paz. La mayor promesa de Cristo fue esa, mi paz os dejo, mi paz os doy. Él dijo, yo no la doy como la da el mundo, para que no tengan miedo, no tengamos miedo en ningún momento. Si Él tiene control de todo lo que nos suceda, ¿por qué tenemos miedo? Ahora, la paz está en función de cómo usted ora. A veces hacemos oraciones erradas. Cuando hacemos oraciones erradas y como no vemos la respuesta, Cristo no me ama, me voy de la iglesia, ya no voy a ser más cristiano porque estoy orando y el Señor no me da lo que yo pido. Porque estamos orando mal. Es mejor orar como la palabra de Dios dice. Mire cómo nos enseñó Jesucristo a orar. Mateo capítulo 6, verso 9. Sigamos cómo nos... Este versículo muchas personas hasta se lo saben de memoria, pero no lo han aplicado a su vida. Esa es la gran diferencia. Mateo capítulo 6, verso 9. Miremos cómo tenemos que orar. Mismo Jesucristo lo enseñó. Mateo capítulo 6, verso 9. Dice, vosotros pues oraréis así. Palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué quiere decir eso? Padre nuestro que estás en los cielos. Estás en los cielos. O sea, que estás en todas partes. ¿Dónde nos metemos nosotros que Dios no nos vea? Está en los cielos. Cuando dice está en los cielos, quiere decir que está en todas partes. Pero habita en nuestros corazones. Entonces, Dios no habita en los templos hechos por manos humanas. Dios no está en cuatro paredes. A Dios no lo podemos encasillar. Hay personas que creen que Dios nada más está en cuatro paredes donde se reúne y congrega. Este lugar es para congregarnos, pero Dios no habita aquí. Dios habita en su corazón. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Habita en el templo hecho por sus propias manos, que es nuestro propio cuerpo. Acuérdense que nosotros fuimos hechos por sus propias manos. Mira lo que dice Salmo 139, verso 13, con respecto al templo que Él hizo, que somos nosotros mismos. Salmo 139, verso 13. Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. O sea, Él mismo nos hizo. ¿Para qué? Para habitar en nosotros. O sea, Él no habita en templos de hecho por manos humanas, sino en el templo hecho por Él mismo, que somos nosotros mismos. Entonces, tenemos que partir de eso. Cuando oramos, tenemos que reconocer que Dios es el Rey del universo, ¿verdad? Él está en el cielo, está en todas partes, pero habita en nuestros corazones. ¿Amén? Entonces dice, santificado sea tu nombre. ¿Qué quiere decir eso de santificado sea tu nombre? Que Él, como es santo y quiere vivir en nosotros, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros para vivir, para que Él pueda vivir en nosotros? Tenemos que ser santos también. Él dice, sé santo porque yo soy santo. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a ser santos? Es imposible. La Biblia dice que justo no hay uno que haga el bien y nunca peque. O sea, todos pecamos de una u otra forma. Inclusive hasta el predicador de más rimbombante, el pastor más metido en la palabra de Dios peca. A veces nosotros pecamos de pensamiento, pecamos involuntariamente. La diferencia entre un cristiano y una persona que no es cristiana, en el pecado, ¿en qué se parecen los dos? Los dos son pecadores. La diferencia está en que el cristiano no peca voluntariamente, mientras que el que no conoce a Cristo peca voluntariamente, se programa para ir a fornicar, se programa para ir a parrandear, se programa, hace todas las cosas. Mientras que el cristiano puede pecar involuntariamente, un mal pensamiento, ¿verdad? Va por una calle y ve una moto detrás de él y de pronto la moto se devuelve, ¿qué piensa enseguida? Ya me van a atracar. Pero usted ve que el muchacho se le olvidaron los papeles en su casa y se devolvió. Entonces puede pecar involuntariamente, y eso pasa, pensamos mal de las personas a veces. Hizo algo que nos pareció mal y si pensamos mal de una persona, eso es un pecado involuntario. Pero el que no conoce de Cristo peca voluntariamente, se programa para pecar muchas veces. Entonces, Dios quiere vivir en nosotros, pero para que pueda vivir en nosotros, tenemos que ser santos. Pero ser santos no quiere decir que seamos santos, sino que anhelemos la santidad. Que busquemos a Cristo en todo momento, busquemos su palabra y que vivamos conforme a la palabra. Porque ¿de qué sirve que yo predique la palabra de Dios y mi vida sea contraria a lo que dice la palabra? O sea, tenemos que ser concordantes con lo que decimos y que nuestra vida refleje lo que nosotros predicamos, ¿sí? Eso es lo que se busca, coherencia. Vean, nosotros predicamos más con nuestros actos que con nuestras palabras. Usted puede ser el mejor predicador del mundo y predicar de Cristo, pero si su vida demuestra que no es cristiano,
Si usted lo ven por ahí, usted predicando la palabra de Dios, después lo ven con una cerveza en la mano, le ven haciendo algo indebido o diciendo mentiras en todo momento, que dice, y eso que es cristiano, ¿verdad? Porque nosotros predicamos más con nuestros hechos que con nuestras palabras. Entonces tenemos que ser coherentes en lo que hacemos en todo momento. Entonces, Dios quiere vivir en nosotros. ¿Para qué quiere Jesús vivir en nosotros? Para que podamos dar fruto, porque el fruto es de Él, no es nuestro. Es el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu, ya lo vimos que tiene 9 características, ¿verdad? El fruto del Espíritu, entre esas está el gozo, el amor, la paz, la benignidad, la paciencia, templanza, o sea, que el templanza es el dominio propio. Contra tales cosas, pues no hay ley, porque la ley va contra los que practican el pecado. Y aquí podemos sacar la definición de lo que es pecado, y lo hemos dicho varias veces. Pecado no es adulterar, pecado no es emborracharse, pecado es estar apartado de Cristo. Porque cuando usted está agarrado de Cristo, ¿usted cómo va a emborracharse? ¿Cómo va a adulterar? ¿Cómo va a fornicar? ¿Cómo va a hacer cosas indebidas? O sea, el pecado realmente es estar apartado de Cristo. Las otras características de no matarás, no robarás, cuando una persona mata, cuando una persona roba, cuando una persona miente, anda diciendo mentiras, es indicativo de que la persona está en pecado. Pero eso en sí no es pecado, sino que indica que la persona está en pecado, o sea que está apartado de Dios. El verdadero pecado es estar apartado de Dios. Acuérdense que la palabra de Dios nos dice que cuando el Espíritu Santo llega a nosotros, es el que nos convence de justicia, de pecado y del mundo. De pecado por cuanto no creen en mí, dice la palabra de Dios, dice Jesucristo. Entonces, el mayor pecado, o el pecado realmente es no creer en Cristo, no tener a Cristo como su Señor y como su Salvador. Ese es el pecado más grande que una persona puede tener. Entonces, sigamos con Mateo capítulo 6, verso 10, cómo orar, estamos diciendo, ¿verdad? ¿Cómo debemos orar para conseguir la paz de Cristo? Primero, reconocer que Dios está en todas partes, Dios está dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificamos su nombre. Para poder santificar su nombre tenemos que vivir conforme a la santidad de Dios. Pero eso no lo podemos hacer solo, es Cristo viviendo en nosotros, dejando que Cristo sea nuestro Señor, dejando que Cristo sea nuestro Salvador, reconociendo que somos pecadores, que sin Él no podemos hacer nada, nada es nada. Y por eso Jesucristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Si nosotros reconocemos que sin Él nada podemos hacer, es cuando lo buscamos como Señor y empezamos a seguir el camino que Él ha trazado para nuestras vidas. Sigue diciendo Mateo 6, verso 10, otra característica de cómo debemos orar, para que empecemos a orar como es. O sea, tenemos que conocer a Cristo. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. O sea, que previamente tenemos que conocer la voluntad de Dios. ¿Y cómo vamos a conocer la voluntad de Dios si no la estudiamos? Tenemos que estudiar la Biblia. Por eso le digo, antes de orar, yo no estoy en contra de orar, hay que orar. Pero antes de orar, tenemos que conocer con quién estamos hablando, porque orar es hablar con Dios. Pero ¿cómo vamos a hablar con Dios si no lo conocemos? Tenemos que conocerlo, como dice la Escritura. Tenemos que estudiar su palabra en todo momento. Esa es la forma de conocer a Él. Así para que conocer su voluntad. Y conocer su reino. ¿Y cuál es el reino de Dios? Que Él gobierne en nuestras vidas. Porque Él gobierna en todas partes. Él gobierna en toda la esfera, en todas las circunstancias. Gobierna sobre los animales, gobierna sobre las plantas. Todo lo tiene bajo su control. La única parte donde Él no gobierna es en nuestros corazones. Pero no porque Él no pueda, sino porque Él quiere que se lo entreguemos por amor, que lo obedezcamos por amor. Más nos conviene a nosotros que lo obedezcamos que a Él. Pero Él, en su infinito amor, no quiere que nadie nadie se pierda, sino que todos lleguen al conocimiento de la palabra y a través de ese conocimiento al arrepentimiento. Arrepentirse de las obras malas. Y arrepentimiento no es remordimiento. Arrepentimiento es reconocer que hemos pecado y aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, o sea, obedecerlo, seguir el camino que Él nos ha trazado y no apartarnos ni izquierda ni derecha. Con respecto a conocer el reino de Dios, mire lo que nos dice Romanos capítulo 12. Lo que el Señor quiere en nosotros. Entonces, para orarle a Dios, para hablar con Dios, tenemos que conocerlo. Pero muchas personas se pasan 2, 3 horas orándole al Señor y no lo conocen. ¿Cómo voy a hablar yo con una persona que no conozco? Para hablar con una persona primero tengo que conocerla, amén o amén. Entonces hay que conocerla, hay que conocer primero a Dios. Para hablar, para decir que esta es una casa de oración, no podemos pasarnos aquí todos 2, 3 horas orando, sino
conociendo a Dios. Por eso aquí nos dedicamos más a enseñar a conocer quién es Dios, qué quiere Dios de nosotros, para que cada uno de nosotros podamos orar y hacer las peticiones que debemos hacer, pero que esté conforme a la palabra, y no hacer vanas repeticiones. Acuérdense que Dios le fastidia, le molesta las vanas repeticiones. Repetir y repetir lo mismo y lo mismo y lo mismo, como si Dios fuera sordo, Dios no sé. Mira lo que nos dice Romanos capítulo 12, verso 1. Así que, hermano, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué significa eso en sacrificio vivo? Que muchas veces nosotros queremos hacer cosas que a nosotros nos placen y no las hacemos porque queremos presentando, o sea, sacrificamos nuestro cuerpo, sacrificamos nuestro deleite para obedecer a Dios. Eso es sacrificio vivo. O sea, que buscamos es satisfacer los deseos de Dios antes que los deseos nuestros. Pero eso solamente lo podemos hacer con la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida. Solo no podemos. Acuérdense que Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Pidámosle fortaleza, ayuda al Señor para que nos dé esa ayuda para que podamos sacrificar nuestro cuerpo. Y sacrificar nuestro cuerpo no es meterle clavo ni lacerarlo, ni mucho menos. No. Es no sucumbir a los deseos de la carne. Eso es sacrificio vivo. Dice santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces sigue diciendo, no os conforméis a este siglo, o sea que no estés pendiente de lo que la gente hace y lo que el mundo hace. No te conformes con eso. Porque muchas veces nos pasamos mirando más lo que hace otra persona que lo que hacemos nosotros. Hasta entre los mismos cristianos. Mira lo que hace fulanito. ¿A qué será santo? Usted no mire, usted mire lo que usted puede hacer conforme a la palabra de Dios. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aquí es donde está la clave. Renovar nuestro entendimiento. Vean, la lucha espiritual está aquí, en nuestra mente, porque nuestra carne nos impulsa a hacer cosas. Y con la palabra de Dios tenemos que dominar nuestra manera de pensar. Cuando dominamos nuestra manera de pensar, cambiamos nuestra forma de actuar. Y no estoy hablando de pensamiento positivo ni nada de esas cosas, ni nada de esas doctrinas. Estoy hablando de palabra de Dios. Que nuestro comportamiento, con la palabra de Dios modifiquemos nuestra manera de pensar para que podamos cambiar nuestra manera de actuar. Entonces dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Pero ¿qué pasa cuando nos suceden situaciones catastróficas, nosotros una enfermedad grave? Dice, pero si esa es la voluntad de Dios, si usted empieza a entender quién es Dios, usted lo ve como algo agradable, porque esa es la voluntad de Dios. Y si morimos, sabemos que el Señor nos quiso llevar. Vean, nosotros para caminar en el cristianismo tenemos que morir a yo. Primero, o sea, el cristiano empieza a perder el miedo a la muerte. No vemos la muerte como algo malo, no. Ya cambiamos el concepto. Porque nosotros, para poder vivir en el cristianismo, tenemos que nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo tenemos que haber muerto a nuestra carne, a nuestra vieja naturaleza, para poder nacer de nuevo. Porque yo no puedo nacer de nuevo si no he muerto. Las cosas que me dominaban antes ya no me dominan, o sea, estoy muerto para la carne, vivo para Cristo, en el Espíritu. Y obviamente la única forma de encontrarnos frente a frente con Cristo es cuando muramos físicamente. Entonces ya el cristiano no ve la muerte como algo malo. Claro que la muerte física no la desea, pero no la busca. ¿Por qué? Porque eso está en manos del Señor. Buscar la muerte física es suicidio, los suicidas no heredarán el reino de los cielos. Pero el verdadero cristiano, que está enamorado de Dios, desea morir para encontrarse con su Creador. El apóstol Pablo le decía, ¿verdad?, que él deseaba que el Creador viniera por él. Pero como tenía que hacer la voluntad de Dios, no sabía qué cosa hacer primero, entonces que decida Dios. Quedarse aquí en la tierra y predicar la palabra porque a Dios le agrada eso, o lo que él quería, que era encontrarse con su Creador. Dice, no, bueno, que decida Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces, la primera cosa que pierde un cristiano, una persona cuando empieza a practicar el cristianismo, es el miedo a la muerte. La muerte es necesaria, tenemos que morir a nuestros deleites, tenemos que morir a yo para poder empezar a nacer espiritualmente. Si usted no muere a la carne, usted no puede ser cristiano, tenemos que morir a la carne. Los deleites de la carne que ya no nos muevan, las cosas que hace el mundo que ya no nos muevan. Estamos muertos carnalmente para poder vivir espiritualmente. Usted no puede vivir carnal y espiritualmente a la vez, no puede.
Lo que quiere la carne va contra el espíritu y lo que quiere el espíritu va contra la carne. En otras palabras, o usted está muerto espiritualmente y satisface la carne, o está muerto carnalmente y satisface el espíritu. Pero las dos cosas no puede vivir en la carne y vivir en el espíritu. Son incompatibles. Si usted vive en la carne, está muerto su espíritu. Si usted vive en el espíritu, está muerto la carne. Entonces, fíjense la característica fundamental para poder orar al Señor. Conocerlo. ¿Cómo puedo yo hablar con alguien si no lo conozco? Empezaré a exigir y a pedirle cosas que ni por ahí es la voluntad del Señor. Entonces tenemos que conocerlo. Por eso lo que el Señor quiere de nosotros, no Él no quiere sacrificio, lo que Él quiere es misericordia con respecto a nuestro prójimo y conocimiento de la palabra, para que podamos tener una relación con Él, para poder practicar una relación de armonía con el Señor. ¿Cómo voy a yo hablar con alguien que no conozco? Entonces la única forma de conocer a Dios es a través de su palabra. Por eso yo siempre inco a las personas, los invito a que por lo menos media hora al día lean la palabra de Dios para que usted pueda empezar a tener esa vida espiritual, empieza a nacer espiritualmente, pero conocimiento de la palabra. Por eso dice la palabra, dice Jesucristo, el que cree en mí, como dice la Escritura, no como nos ha enseñado. Nos ha enseñado que Cristo es un hombre bonito allá, rubio o azul y mirando unas ovejas. Él no era ni rubio ni ojos verdes. Al contrario, no había hermosura en su parecer, dice Isaías 52. Entonces, lo más importante es que busquemos a Cristo como dice la Escritura. Y en ninguna parte de la Biblia usted encuentra que describen a Cristo. Es más, si usted saca analogía de cómo era Cristo físicamente, Cristo pasaba desapercibido entre las personas. ¿Por qué digo yo que pasaba desapercibido? Porque tuvo Judas que irle a dar un beso para que supieran que él era Jesús. Porque si él hubiera sido bonito o azul, corpulento, ¿para qué tenían que marcarlo? El más bonito ni se hubieran sabido que era Jesús. No, tuvo que Judas ir a marcarlo con un beso para que supieran que era Jesús. O sea, pasaba desapercibido físicamente. Espiritualmente, cuando abría su boca, sabía que era Dios. Y por eso es que la palabra de Dios es viva. O sea, porque a Cristo nada más lo reconociera cuando hablaba. Pero físicamente pasaba desapercibido. Por eso dice la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es Cristo. Cristo es la palabra y está aquí en la palabra de Dios. Toda la Biblia habla de Cristo, de Génesis y Apocalipsis. Habla de Cristo. Entonces lo importante es que nosotros primero conozcamos a Cristo antes de ponernos a hablar con Él. Y no estoy en contra de la oración. Bueno, de pronto aquí allá en internet me venga a malinterpretar que estoy en contra de orar a Cristo. No, tenemos que orar, pero primero tenemos que conocerlo para poder hablar bien con Él. Entonces, la oración tenemos que tener es como un arma espiritual, pero un arma espiritual que solamente sirve para cosas espirituales, no para cosas materiales. Claro que Dios hace como Él quiere. Cuando usted le pide a Dios y su corazón está conforme al corazón de Él, Él hace maravillas. Él puede cambiar situaciones que usted ni se imagina. Entonces, la oración no es un instrumento. Ahora, vamos a ver primero para qué no es la oración. Porque para que dejemos usar la oración para cosas que no son. La oración no es para cambiar los planes de Dios. Los planes de Dios son buenos, agradables y perfectos para nosotros. Pero muchas veces nosotros a través de la oración queremos cambiar los planes de Dios. Señor, sana a fulanito. Señor, dale un empleo a fulanito. Y así dice, pero si yo lo tengo así para que me busque. Queremos cambiar con la oración los planes de Dios. Mejor, ¿por qué no cuando oramos le decimos, Señor, que se haga tu voluntad, Señor? No la mía, no la nuestra. Señor, danos fortaleza, Señor, para entender tus propósitos en mi vida. Esa es una oración de una persona que conoce los planes de Dios, sabiendo que los planes de Dios son mejores que los que yo pueda tener para mí o para otra persona. Entonces, la oración no es para cambiar los planes de Dios. También, la oración no es para animar a Dios. Señor, tú tienes el poder, Señor. Como si Dios no supiera que tiene el poder. Eso es desconocimiento de quién es Dios. Señor, así como le hiciste a Elías, yo eso lo hice a Elías, pero a ti, ¿por qué te voy a hacer lo mismo? Los planes de Dios son diferentes para cada una de las personas. Acuérdense como dice un salmo, ¿verdad? Jehová es mi pastor, no dice nuestro pastor, mi pastor, porque a usted y a mí nos pastorea diferente. Los planes de Dios para cada uno de nosotros son diferentes, pero que al final lo que Él quiere es la salvación. Pero en ese caminar nos pastorea de forma diferente a cada uno de nosotros. Lo que Él me da a mí no se lo da a usted, y lo que le da a usted no me lo da a mí. Así,
Así de sencillo, porque son diferentes los planes de Dios con cada uno de otros, pero que al final es el mismo, la salvación. A veces oramos para chantajear a Dios, como dijimos al comienzo, ¿verdad? Como dijo Jacob, Señor, si tú me sanas, te sirvo. Señor, si tú me bendices, te ayudo en la obra del Señor. Señor, si tú me proteges, te sirvo. Señor, si tú me das comida, pues puedo servir en tu redil. Eso es un chantaje para Dios. Acuérdense que Dios ama al dador alegre, aquel que da su vida, ofrenda su vida para servir al Señor sin esperar nada a cambio. Ese es el que Dios ama, ¿no? No es como dice por ahí que Dios bendice, no, Dios ama al dador alegre. Él bendice a quien quiera bendecir. ¿Y sabe a quién bendice Dios? Aquella persona que Dios, sabe que Dios conoce tanto el pasado, el presente y el futuro. Y como Dios conoce el futuro de las personas y sabe quiénes se va a salvar, a esas personas son las que Dios bendice. Porque ya Dios sabe de antemano quiénes son los salvos. Y las personas que son salvas, Dios las bendice. Dios las bendiga, hermana. Entonces, Dios bendice a quien Él quiera bendecir. ¿Por qué? Porque sabemos que todos los buenos propósitos están en sus manos porque Él conoce el corazón de cada uno de nosotros. Él sabe quiénes se van a salvar y quiénes se van a perder. Los que se van a perder les da poder falso para que crean en la mentira, dice la misma palabra de Dios. Usted quiere creer que es un bulto de imagen allá hace milagros. Le da el poder para que usted siga creyendo en eso y se pierda en la mentira. Porque eso está en el corazón de las personas. No quieren buscar al Dios verdadero. Vea, el mayor incrédulo, ¿sabe cuál es aquel? Que necesita ver para creer. El verdadero cristiano cree para ver. Yo no necesito ver milagros de Dios para saber que Dios hace milagros. Hay personas que necesitan ver un milagro para creer que Dios fue el que hizo el milagro. No. Puede meterse en un milagro engañoso, milagros falsos, que Dios permite que sucedan para que las personas que no quieren creer en la verdad, crean en la mentira. Todo es la voluntad del Señor. Todos los milagros vienen de parte de Dios. Hay milagros buenos, que son para la salvación de las personas, y hay milagros que Dios permite, que son milagros falsos para que crean en la mentira. Entonces, los planes de Dios, la oración no es para chantajear a Dios, así como hizo Jacob. Si me bendices, te sigo. Hay personas que van a la iglesia, Señor, si tú sanas a mi hermana, Señor, yo te voy a seguir. Ese es chantaje. Nosotros no podemos chantajear a Dios, ni mucho menos. Usted tiene que servirlo de corazón. Sírvalo usted, no importa si su familiar no lo sigue, usted sírvalo. Y hay una gran promesa cuando usted le sirve a Dios, dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Usted dedíquese a servir. Si la otra persona de su familia no lo quiere seguir, usted dedíquese a servirlo y verá que más atrás vendrán ellos. Porque la promesa de Dios se cumple, las promesas de Dios son sí o sí. Siempre se cumple. Usted cree en esa promesa. Yo y mi casa serviremos al Señor. O sea, dedíquese usted a servirle al Señor. Y la gran promesa que esas familias, esos familiares que son duros, renuentes, van a seguir también los pasos del Señor. ¿Por qué? Porque van a ver su cambio en usted. Así usted no le predique, van viendo que usted ya no era gritona, ya no dice mentira, ya no tiene esos vicios que tenía antes. Le van a decir, yo quiero lo que ella tiene o lo que él tiene. Porque ya veo ese cambio. Porque la mayor predicación que nosotros hacemos es con nuestra vida de obediencia sometido a la palabra de Dios, más que con nuestras palabras. ¿De qué sirve que usted le deje tratado a su esposo, a su esposa o a su familiar hasta debajo de la cama, debajo de la almohada, para que lo lea? No lo va a leer. No estoy en contra de dar tratado, vuelvo y repito, no estoy en contra de tratado, siga dando. Pero eso no lo va a convencer, lo que lo va a convencer es su cambio en su vida. Porque ese es el verdadero cristiano. El verdadero cristiano es aquel que anda predicando, el verdadero cristiano es aquel que ha cambiado conforme a la palabra y que demuestra que el poder de Dios actúa en su vida. Por eso es que el mundano siempre dice que, ¿y eso que es cristiano? O sea, que no hay reflejo entre lo que predica con lo que hace. Nosotros tenemos que ser coherentes entre lo que predicamos, entre lo que creemos con lo que hacemos. Y esa es la mayor predicación que nosotros podemos hacer. Ser coherentes. La oración no es para buscar venganza. Señor, mira lo que me hizo fulanito, Señor, tu rabia, tu ira contra esa persona, Señor. No. El Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré. Esa persona te atacó porque Dios lo permitió para hacer un cambio en tu vida. ¿Por qué vas a pedirle a Dios que se vengue? Todo lo que pasa en nuestra vida es bajo el control de Dios. Si nosotros entendemos eso, empezamos a orar por las personas que nos han hecho mal.
Señor, bendice a fulanito que me ha atacado tanto, me ha hecho la vida de cuadrito, bendícelo, Señor, prospéralo. Eso es lo que tenemos que pedir por las personas que nos han atacado. Pero nunca pedir venganza, la venganza es de Él. No tenemos que, entonces la oración no es ni para cambiar los planes de Dios, ni para apurar a Dios, ni para animarlo. Señor, tú puedes, ayúdame, Señor, tú eres poderoso. No, para el Señor es poderoso. Y Él hace como Él quiere. Dios seguirá siendo Dios, Dios siempre es Dios. Dejemos que Dios sea Dios, no le pongamos las soluciones a Él. Simplemente presentemos el problema. Pero ya, listo, la solución viene ahí. A mí me gusta mucho, ¿sabe qué? La actuación de María, la madre de Jesús. Porque cuando ella vio el problema que se acabó el vino, ella no dijo, mira, haz un milagro y convierte el agua en vino. No, ella fue ahí y le dio. Se les acabó el vino. La solución vino de Jesús. Ella simplemente le presentó el problema. Eso tenemos que hacerlo nosotros. Imitar a María. Esa fe tan grande que tenía María. Fue fabuloso. Presentarle el problema a Jesús. No llevarle la solución. Es como si usted va en el médico. Va en el médico. Señor, médico, me duele la pierna. ¿Por qué no me manda estas pastillas que están aquí? Mira, el médico, ¿para qué vienes aquí? Porque no las compra. Deja al médico ser médico. Deja a Dios ser Dios. Ahora, ¿para qué es la oración? La oración es para mantener una comunión con Él. Él quiere tener una comunión con nosotros. Que usted le hable, que usted le comente, que usted hable con Él, le presente los problemas. Todo lo que usted quiera hablar con Él, háblelo. Pero una relación de padre a hijo. El verdadero hijo no le exige nada a los padres. O sea, el hijo que tal, sino que el Padre sabe de que tiene necesidad. Y que más el Padre Celestial que conoce todos nuestros pensamientos. Él sabe de que tenemos necesidad. Antes que abramos nuestra boca, pero Él quiere que le comentemos el problema. No que le demos soluciones. Presentemos el problema. Y Él hará lo que tiene que hacer. Porque Él es Dios. La oración es para descansar en Él. Que la solución viene de parte de Dios. Y vamos a tener paz, sabiendo que Dios tiene el control de nuestra vida. La oración es para buscar fortaleza. En esos momentos de debilidad que estamos odiando a alguien, que le deseamos mal a alguien, le decimos, Señor, ayúdame, Señor, este odio que tengo hacia tal persona, ayúdame a amarlo. Ayúdame a perdonarlo. Y el Señor le va a dar fortaleza en todo momento para perdonar a nuestro prójimo, para aceptar su voluntad, porque a veces no queremos aceptar la voluntad, ¿verdad? A veces estamos enfermos. Señor, ahora que yo te estoy sirviendo y mira lo que estoy padeciendo, o este problema económico del que yo tengo, que te estoy sirviendo, tenemos que aceptar su voluntad. Señor, no entiendo tu voluntad, Señor, pero ayúdame a aceptarla, que es lo que puedo hacer yo. Yo nunca puedo cambiar los planes de Dios. Si partimos de ese hecho, vamos a estar tranquilos y contentos con lo que estamos pasando. Mire lo que nos dice 2 Corintios capítulo 10, verso 3. ¿Cómo tenemos que sujetar nuestra carne? Vea, el mayor problema que nosotros tenemos es que no sabemos sujetar nuestra carne. ¿Y qué es nuestra carne? Las pasiones y deseos. Cuando la Biblia habla de carne, no se refiere a que nos dañemos la carne, no. Cuando dice sacrificar la carne, es sacrificar nuestras pasiones y deseos. 2 Corintios capítulo 10, verso 3. Para que practiquemos una buena oración, una buena relación con el Señor, nos sirve este versículo. Amén. 2 Corintios capítulo 10, verso 3 dice, pues aunque andamos en la carne, o sea, sujeto a pasiones y deseos, no militamos según la carne, o sea, aunque andamos con pasiones y deseos, no nos dejamos llevar por esas pasiones y deseos, o viendo ese versículo de otra forma. Aunque andamos sujetos, porque ¿quién puede decir que no tenga pasiones y deseos? Todos tenemos pasiones y deseos. Deseamos muchas cosas. A veces deseamos cambiar de celular. Tenemos un buen celular. No, ya salió el último, ya quiero ese último porque esa es pasión de la carne. Tengo un carro y ya lo quiero cambiar. Esas son pasiones. Entonces, aunque estamos sujetos a pasiones, no nos dejamos dominar por esas pasiones, es lo que dice aquí el apóstol. Entonces, andar en la carne, crucificado, o sea, no nos dejamos llevar por esas pasiones y deseos. No actuamos así, sino que seguimos a Cristo, es lo que nos está diciendo el apóstol aquí. Aunque andamos sujetos a pasiones y deseos, no nos dejamos dominar por esas pasiones y deseos, sino que en oración, ¿qué hacemos en oración? Llevamos esa pasión y deseo y la presentamos al Señor, pero en forma rogatoria, oramos en forma rogatoria, para que el Señor tome control de nuestras vidas.
Y es lo que el Señor quiere en toda manera. Y sigue diciendo el verso 4, porque las armas de nuestra milicia, entre esa está la oración, no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. ¿Cuáles son las fortalezas que nosotros tenemos? Fortalezas, o sea, que se enfrentan contra nuestra naturaleza espiritual, porque hay dos naturalezas en nosotros. Hay una naturaleza carnal, sujeta a pasiones y deseos, y hay una naturaleza espiritual que quiere hacer la voluntad de Dios, que se deleita en hacer la voluntad de Dios. Las dos están enfrentadas. ¿Y dónde está la mayor fortaleza ahí? En las tradiciones, en las creencias que nosotros estamos, en la incredulidad. Vean, la incredulidad es la mayor fortaleza que nosotros podemos tener. Dudamos a veces de la palabra de Dios. Dudamos, y también me meto ahí, a veces no es fácil creer en la palabra de Dios, vivir de las promesas de Dios no es fácil. Sobre todo cuando estamos enfrentando pruebas, tentaciones, vivir de la palabra de Dios. Imagínense la gran prueba que sufrió nuestro Señor Jesucristo, con 40 días de ayuno en el desierto, y se le aparece el tentador y le dice, convierte esas piedras en pan. ¿Sería que Cristo no lo podía hacer? Claro que lo podía hacer, no solamente la piedra, la montaña la podía convertir en pan, pero estaba utilizando el poder de Dios para satisfacer sus deleites materiales, y eso era desobediencia a la palabra, al plan de Dios. Es como si a usted se le presenta la oportunidad, oye, pero tú tienes la oportunidad, cambia esos numeritos aquí y esa factura y te gana un dinero extra, y eso es una bendición de Dios. No, Señor, no lo hago. Pero mira, ve, te dieron un vuelto de más, tú eres bobo, quédate con él. No, Señor, devuélvalo, eso no es suyo. A veces se le olvidó esto de la señora en el carro, ay, yo me quedo callado aquí, me quedo con esto. Una bendición de decir, no, Señor, eso no es suyo, devuélvalo. Muchas tentaciones vamos a tener en este mundo. Tenemos que dominar la carne. Solamente lo dominamos con la mirada puesta en Cristo, obedeciendo siempre a nuestro Padre Celestial. Pero llegará un momento en que nosotros podemos fallar, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando un cristiano falla? De hecho, fallamos. Nosotros fallamos. Que diga que no ha pecado, hace a Dios mentiroso, dice la misma palabra. Y ahí no está hablando de personas mundanas, está hablando de cristianos también. La persona que diga que nunca ha pecado, hace a Dios mentiroso. Entonces, cuando nosotros fallamos, tenemos que arrepentirnos. Así le pasó a David. David, el gran rey, el rey David, él tenía corazón como el corazón de Dios. Dios lo amaba mucho. Sin embargo, David cometió muchos pecados. Pero ¿cuál era la diferencia entre una persona del mundo con respecto a David? Que David, cuando le demostraban que había pecado, cuando él caía en cuenta que había pecado, él no se iba a excusa. Ah, no, lo que pasa es que esa mujer se me presentó en tu sabio, soy rey, soy hombre. Entonces se fue en arrepentimiento al Señor y escribió el famoso Salmo 51 pidiéndole perdón y le dijo, Señor, contra ti he pecado. Y había pecado contra Urías, había mandado a matar a Urías, se quedó con la esposa de Urías, había pecado contra hombres. No, Dios, contra ti he pecado. Vean, cualquiera falta que nosotros le hagamos a una persona, la estamos haciendo contra Dios. Él se fue enseguida en arrepentimiento, yo me imagino llorando. Contra ti. Toda falta que nosotros le hagamos a alguien, si le robamos, si le ocultamos, si le mentimos, cualquier falta que le hagamos, lo estamos haciendo contra Dios. Por eso David dijo, contra ti solo he pecado. Reconozco mis rebeliones dentro de mí. Ese es arrepentimiento, reconocer que hemos pecado. Y entonces es cuando la sangre de Cristo nos limpia a nosotros, porque tenemos un abogado que intercede por nosotros por cualquier falta que hayamos cometido. Pero cuando reconocemos que hemos fallado. Para el que no ha reconocido, no, porque acuérdense que Cristo vino por pecadores. Pero ¿será que no hay pecadores? Claro que también hay pecadores. Hay muchos pecadores, todos somos pecadores. Pero pecador para Cristo es aquel que reconoce que es pecador. Porque hay muchas personas que pecan, pero dicen, no, yo soy santo, no, pecador aquel. No, todos somos pecadores. Y todos tenemos que ser como... A mí me gusta mucho un proceso que hacen los alcohólicos anónimos. De una persona se mete, después de ser alcohólico, se mete a Alcohólicos Anónimos. Y han pasado 10, 20 años y ya no se ha tomado ni una gota de alcohol. Y se le presenta a usted y dice, mire, yo me llamo Carlos Fonseca, alcohólico. Reconoce siempre su característica de alcohólico, aunque tiene 20 años que no toma. Porque él sabe que el día que tome, vuelve otra vez a su casa. Así pasa con nosotros. Nosotros tenemos que reconocer que somos pecadores. Aunque no somos activos, somos pasivos. Que si volvemos a pecar,
volvemos a caer en lo mismo que hacíamos antes. Pero solamente dominamos nuestra carne con la mirada puesta en Cristo. Con nuestra fuerza no podemos. Y vuelvo y repito lo que dice Jesucristo. Sin mí nada podéis hacer. O sea, solamente con la ayuda de Cristo que nos podemos mantener en ese caminar que Dios quiere que nosotros sigamos. Entonces somos carnales, en un momento podemos fallar. Entonces si fallamos, tenemos que arrepentirnos y buscar a Cristo, que es nuestro intercesor, nuestro abogado para con respecto al Padre. ¿Y qué hacemos con nuestro prójimo que hemos ofendido? O que le hemos fallado, o que le hemos robado, o que le hemos estafado. Tenemos que reconciliarnos. La palabra de Dios dice que si tú vas al altar a alabar al Señor, deja ahí tu ofrenda primero y reconciliate con tu hermano, a esa persona que le fallaste. Después que le pediste perdón a Dios, Cristo te limpió, tienes que reconciliarte. Es obligación de nosotros reconciliarnos con las personas que estén ofendidas con nosotros o que nosotros la hayamos ofendido. No importa quién es el que actuó en la ofensa. Si tu hermano tiene algo contra ti, dice, ve y reconciliate con él. Pero aquí nosotros, en el mundo, ¿qué te dice? No, si él me ofendió, que venga y me pida perdón. ¿No? Dios te dice, si él te ofendió, tú ves y pídele perdón. Imagínense ustedes como una de las poses del Señor de cuadritos. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Para eso es la oración, para dominar nuestra carne. Para pedir a Dios que nos dé fortaleza para seguir adelante. Sigue diciendo el verso 5 del capítulo 10 de 2 Corintios. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. O sea, ¿contra quién estamos luchando realmente? Contra nuestra propia carne. Nuestra propia carne que tiene incredulidad, que está sujeto a tentaciones y sujeto a idolatría, el ego. Él a mí me parece, yo creo que esto es así, es que yo soy así, es que mi familia siempre ha sido así. Ese es ego, idolatría. Que es mi manera de pensar la que es superior a la tuya y que esto es así porque yo siempre lo creo así y yo soy superior. Puro ego. Tenemos que dominar esas pasiones y deseos. ¿Para qué? Para no salir frustrados cuando estemos orando. Porque cuando nosotros hacemos oraciones sujetas a pasiones y deseos, el Señor no escuche esas oraciones. Y podemos nosotros vivir en paz con el Señor. Acuérdense que Santiago 4:3 nos dice, pedid y no recibid, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. El Señor quiere que pidamos, es para los deleites de Él. Y Él, cuando nosotros pedimos para los deleites de Él, ¿cuál es el deleite del Señor? Él quiere que todos se salven, que todos lleguen al conocimiento. Que usted pida porque una persona se salve, porque pida para que Dios le abra los sentidos espirituales, los ojos espirituales, los oídos espirituales, para que lleguen al conocimiento de la verdad, para que Dios le dé fortaleza a usted de predicar la palabra, para que Dios le dé fortaleza a usted de entender su propósito, el propósito de Dios en su vida. Y el Señor se va a encargar de todas sus necesidades. Cristo nos ofreció paz, pero no una paz como el mundo la da, una paz en medio de la tormenta, porque el mundo ¿cómo ve la paz? ¿Cómo concibe la paz? Que no haya tormenta, que no haya problema, así concibe el mundo. Juan 14:27, mira ya para terminar lo que nos dice Juan 14:27. Dice, la paz os dejo, mi paz, y redundo en mi paz, o sea, la paz de Cristo, es de Cristo, no es mía, mi paz os doy. Yo no la doy como le da el mundo, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Cómo da la paz el mundo? Cuando una persona tiene un problema, ¿cómo le sugiere enseguida el mundo la solución? Si la muchacha está embarazada, ¿cuál es la forma de conseguir la paz? Aborta. Si hay problemas entre relaciones de pareja, ¿cuál es la forma de obtener la paz? Divorcio. Entonces, la mayor forma de encontrar solución a los problemas conforme al mundo es evasión al problema. Dios te dice, no evadas el problema, enfréntalo con mi fuerza. En medio de la tormenta, paz en medio de la tormenta. O sea, que Cristo no nos va a quitar problemas. Al contrario, Él va a acrecentar el problema para que nosotros aprendamos a dominar nuestro ego. La solución que da el mundo a los problemas es divorcio, aborto, mentira. Porque con las mentiras nosotros salimos airosos, ¿verdad? Echamos una mentirita y salimos como unos príncipes. Pero di la verdad. Es lo que el Señor quiere de nosotros. Que digamos la verdad en todo momento. Adiós a las mentiras. Aunque sea mentira piadosa o como una mentira verde, una mentira rosada. Póngale el color que usted quiera, mentira es mentira. Mentira es falsear la verdad total o parcialmente. Pero hay muchas personas que todavía se creen hasta sus propias mentiras se las creen.
Dice la palabra de Dios que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Tenemos que aprender a decir la verdad, así vaya contra nuestros intereses, así nos duela. Y eso significa dominar la carne. Vea, Dios no nos creó para ser infelices, Dios nos creó para ser felices. Pero la única forma de que nosotros tengamos la felicidad es siguiendo el camino que Cristo nos ha trazado, obedeciendo su palabra. Vamos a estar en paz con todas las personas, pero primero que todo en paz con Dios, en paz con todas las personas, y vamos a vivir con un corazón contento con base en la palabra de Dios, obedeciendo su palabra. Dios nos creó para ser felices, pero la felicidad solamente se consigue a través del camino que Cristo ha trazado a través de su palabra. Obedezcamos su palabra y podemos tener paz en nuestros corazones.